Muy buena noche, familia amada, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente juntos, nuevamente esta hermosa oportunidad que Dios nos da para hacer este alto en el camino, para tomar esas decisiones no basados en ninguna emoción, sino basados en la convicción de haber hablado con el que más nos ama. En 1 Corintios 3 del 9 al 11 nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, perito arquitecto, puse el fundamento, pero otro edifica encima. Pero cada cual mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que saber que nuestra vida es como un edificio en construcción. Desde el momento que decidimos confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador, Él se convierte en nuestro fundamento, en el fundamento de nuestras vidas. Sobre ese fundamento firme, sobre ese fundamento eterno, cada uno de nosotros tenemos que sobreedificar nuestras vidas. Es decir, que es una responsabilidad personal de cada hijo de Dios. En esta noche vamos a responder por medio de la palabra de Dios esta pregunta que es tan importante. Pero ¿cómo podemos edificar nuestra vida en Dios? Y para responder vamos a tomar cada una de las letras de esa primera palabra de la pregunta, el cómo. Al tomar la C, decimos que esa C es congregarnos constantemente en nuestra iglesia. Mira que Hechos 5:42 nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. No podemos negar que el crecimiento espiritual de la vida de un cristiano está relacionado directamente con su asistencia constante, donde pueda adorar a Dios y escuchar su palabra. Tenemos que comprender que la predicación de la palabra de Dios, aunque muchas veces nos pueda resultar dura para nuestra vida, pero es necesaria para edificación. Mira que en 2 Corintios 12:19 nos dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante del Dios en Cristo hablamos, y todo muy amado para vuestra edificación. Y la palabra de Dios nos declara que la fe crece en nuestra vida por medio de oír la palabra de Dios, tal y como tú sabes que lo dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es importante que nos comprendamos que no podemos edificar verdaderamente nuestra vida si no somos constantes en los caminos del Señor, y especialmente en nuestra iglesia. En 1 Corintios 15:58 nos dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No podemos ser un hijo de Dios veleta, es decir, inconstante en los caminos de Dios. La letra O es orando siempre y sin desmayar. En Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tal como dijo nuestro Señor Jesucristo, la oración no es algo opcional. La oración del Hijo de Dios debe ser constante, debe ser una necesidad, algo que debe hacerse siempre, todos los días y sin desmayar. La oración edifica, pero ¿qué edifica la oración en nuestras vidas? ¿Por qué la oración es tan importante? La oración edifica los muros de nuestra vida espiritual para resistir todos los ataques del enemigo, para salir librados de todo mal. La letra M, meditando todos los días en su palabra, tal y como lo dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es muy diferente leer la Biblia a meditarla, a meditar esa palabra de Dios. El problema es que la mayoría de hijos leen la Biblia, pero no meditamos en ella. Es decir, leemos por costumbre, por compromiso, por tradición. La leemos como se lee cualquier otro libro, pero la palabra de Dios no es un libro cualquiera, es su palabra y por eso necesitamos meditar. Pero según el diccionario, ¿qué significa la palabra meditar? Es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Es decir, que para edificar una vida con Dios, yo tengo que estudiar la palabra, tengo que poner atención a lo que Dios quiere hablar a mi vida cuando la leo.
Tengo que pedirle al Espíritu Santo de Dios que me ayude a comprender bien y tomar decisiones para mi vida en base a lo que Dios me ha dicho por medio de su palabra. Quizás muchos de nosotros cuando leemos la Biblia, el Señor nos haría la misma pregunta que Felipe le hizo al eunuco etíope. ¿Entiendes lo que lees? Por eso es tan importante ir y buscar esa ayuda de parte de Dios para que Él nos revele y nos muestre qué es lo que nos quiere decir por medio de la palabra. Y si no llegamos a comprender, busquemos a esas personas que Dios ha puesto en nuestro camino como ayuda espiritual para que nos ayuden a comprender lo que Dios nos quiere decir. La última significa obedeciendo la palabra de Dios. Job 22:23 nos dice: si volvieras al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Este precioso versículo nos habla de lo que nuestro Dios puede hacer por nuestra vida. Pero hay una condición: si te volvieres al Omnipotente. Esa condición requiere obediencia. La palabra de Dios tiene un poder para edificarnos, pero tenemos que obedecerla. No solamente ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Los hijos de Dios que son solamente un oidor se engaña a sí mismo, pensando que la palabra dará fruto en la vida sin obedecerla, y no es así. Tenemos que volvernos hacedores de su palabra, entender que si Él nos da una palabra y nosotros la obedecemos, significa que creímos y por obediencia Él nos ayudará. Muchas veces nos costará obedecer cuando son los casos de perdón o cuando son casos de cambiar cosas en nuestras vidas, pero Dios valora el esfuerzo que tú haces. Dios valora y da recompensas impresionantes a aquel que obedece. Que hoy en esta noche tú puedas obtener cada una de esas letras y las ponga Él como me voy a acercar a Dios, cómo voy a ser feliz, cómo voy a obedecer, cómo voy a obtener tu palabra, y tú vas a ver la gloria de Dios en todo lo que hagas. Esta noche ve y haz ese alto en el camino y que tú le puedas decir: Señor, aquí estoy. Empezaré a congregarme para estar constante en escuchar tu palabra y ver. Tendré esos tiempos de intimidad a puerta cerrada para conocerte más. Estaré orando siempre y sin desmayar. Mi fe aumentará escuchando tu voz y así podré enfrentar todo lo que viene para nuestras vidas. Señor, meditaré todos los días en tu palabra, estudiaré tu palabra y te conoceré más y aprenderé más del que más me ama. Y obedeceré para que tú veas en mí la obra de fe que es la obediencia, el saber que yo estoy obrando y que confío en ti y en lo que tú me has dicho. Ve y abrázate a Él y que tú puedas decirle: hoy, Señor, me levanto porque veré mi vida edificada en ti, y el edificio de Dios será fuerte y muchos verán lo que tú has hecho en mi vida y los frutos de buscarte a ti. Que tengas una hermosa y bendecida noche, que descanses